Solo eres una becaria. Tu trabajo es hacer fotocopias, me espetó con desdén. Lo que ella no sospechaba era que mi silencio custodiaba un lenguaje secreto capaz de cambiarlo todo. Todo empezó aquella mañana de martes. Nos enseñan que los becarios nunca deben salir del guión. Mantén la cabeza gacha, sé invisible, no llames la atención. Sin embargo, esa mañana, en mitad del concurrido vestíbulo de la corporación, lo vi. Un hombre mayor, solo, con una expresión de desesperación contenida, mientras todos pasaban a su lado como si fuera transparente. De pronto, sus manos se movieron trazando signos que nadie más alcanzaba a comprender. Mi corazón dio un vuelco al responderle mediante señas. Hola, ¿puedo ayudarle? Su rostro se transformó por completo. Alivio, gratitud, esperanza. Lo que yo ignoraba en ese instante era que el consejero delegado, su propio hijo, observaba la escena desde la balconada superior. Y aquel gesto estaba a punto de cambiar nuestras vidas. 6 meses atrás, yo era la clase de persona con la que cruzabas la mirada sin recordar jamás su rostro. Tenía 22 años y ejercía de becaria de marketing en el grupo creativo Axis, una de las agencias de publicidad más influyentes de Madrid. En el papel sonaba prometedor. En la realidad, implicaba permanecer horas junto a la fotocopiadora hasta que la máquina se sobrecalentaba y ir a por cafés que ni siquiera eran para mí y sonreír con cortesía cuando los ejecutivos me trataban como a un elemento más del mobiliario. Me repetía a mí misma que pasar desapercibida resultaba más seguro. Si no generas olas, no te ahogas. Pero la verdad era que no siempre había sido así. Durante el bachillerato, yo era la alumna que levantaba la mano en primera fila, la que organizaba los proyectos, la que creía guardar un destino brillante. Luego llegó la universidad. Un rechazo tras otro, procesos de selección desestimados y expectativas que se diluían. Cada pequeño tropiezo fue minando mi confianza hasta convertirme en alguien que caminaba encorvada, que prefería las escaleras para evitar conversaciones incómodas en el ascensor y que comía su bocadillo en el escritorio para no arriesgarse en la cafetería. Para cuando me gradué, la versión enérgica de mí misma parecía un fantasma lejano. La única persona que me hacía sentir valiosa era mi hermano pequeño, Dani. Tenía 8 años. Había nacido sordo y era el niño más intuitivo y alegre que conocía. Nuestros padres lo adoraban, pero les costaba adaptarse a su silencio y al esfuerzo de aprender un código nuevo. Para mí, en cambio, fue una revelación. Me entregué a ello. Noches practicando la dactilología frente al ordenador portátil y tardes en el centro comunitario, conversando con voluntarios y horas, repasando tutoriales de la lengua de signos española, LSE, hasta que me ardían los ojos. Cuando ingresé en Axis, dominaba el lenguaje con fluidez. Era la única competencia de la que me sentía orgullosa, aunque pareciera inútil en un entorno que medía el valor únicamente en cuentas millonarias y campañas vendidas. La sede de Axis evocaba una producción cinematográfica, mamparas de cristal, suelos de mármol pulido y profesionales desplazándose a ritmo vertiginoso. El vestíbulo era un flujo constante de personas con trajes a medida y acreditaciones al cuello. Todo el edificio respiraba eficiencia, estatus y velocidad. Y allí estaba yo, Sofía Rivas, la becaria asignada a asistir a una supervisora que rara vez apartaba la vista del móvil el tiempo suficiente para recordar mi nombre. Aquel martes de octubre comenzó de forma rutinaria. Plazos de entrega urgentes, carreras por los pasillos y mi teléfono vibrando con recordatorios de Verónica, mi supervisora. Me hallaba cerca de la recepción organizando unos carpetas de presentación cuando lo advertí. Un caballero mayor,
de cabello cano y traje azul marino, de pie a poca distancia de la multitud. Sus ojos escudriñaban el mostrador, sus manos se movían con nerviosismo y sus labios articulaban palabras que no emitían sonido. La recepcionista, desbordada, le hizo un gesto vago antes de atender a otro visitante. Me quedé paralizada. Mi cometido no era intervenir. Se suponía que debía permanecer al margen. Pero al percibir la postura derrotada de sus hombros, un impulso primario me hizo dar un paso al frente. Céntrate en la presentación, Sofía. No te distraigas. Resonaba la voz de Verónica en mi mente. Pero mis ojos no podían apartarse de aquel hombre. Estaba desorientado e invisible para todos, excepto para mí. Y yo conocía demasiado bien esa mirada. La había contemplado en el rostro de Dani en incontables ocasiones. La recepcionista le dio la espalda. El hombre permaneció allí, aferrado a la correa de su maletín de piel. Entonces lo vi con claridad. Sus dedos, dubitativos pero precisos, dibujaban letras en el aire. Estaba signando. Un nudo se me formó en la garganta. A su alrededor, los ejecutivos caminaban a paso ligero, demasiado ocupados para reparar en él. Dejé los expedientes sobre una mesa auxiliar y me aproximé. Con el corazón batiéndome con fuerza, levanté las manos y signé: «Hola, mi nombre es Sofía. ¿Puedo ayudarle?». Fue como contemplar a alguien tomar aire tras emerger de las profundidades. Su rostro se iluminó de inmediato. «Hablas la lengua de signos, gracias a Dios». Pensé que nadie aquí me entendería. Las palabras fluyeron entre nosotros en un silencio elocuente. «He venido a ver a mi hijo», explicó. «No tengo cita previa». Pensé que tal vez su duda revelaba que no era una visita casual. «¿Cómo se llama su hijo?», pregunté. «Miguel, Miguel Castillo». El nombre resonó con fuerza. Miguel Castillo no era un empleado cualquiera, era el consejero delegado de la compañía. Su nombre figuraba grabado en letras doradas en la entrada y su despacho presidía la última planta. Su presencia en la empresa tenía aura de mito. Raras veces visto en los pasillos, pero omnipresente en cada decisión. «Usted es el padre del señor Castillo», signé, manteniendo la neutralidad. «Sí», respondió con un leve asentamiento. «Sé que está muy ocupado, pero necesitaba verle». Sus ojos reflejaban orgullo, pero también anhelo y prudencia. Le prometí que gestionaría la consulta. Lo acompañé a la zona de espera y contacté con Beatriz, la secretaria de dirección. «Oficina del señor Castillo», respondió con tono firme. «Hola, Beatriz. Soy Sofía Rivas, del equipo de prácticas. Se encuentra un caballero en el vestíbulo que afirma ser el padre del señor Castillo». Hubo una pausa prolongada. «¿Su padre?». «Efectivamente. Un caballero mayor ha estado esperando. Que aguarde un momento. Consultaré con el señor Castillo». Colgué y le brindé una sonrisa tranquilizadora. «Están verificando. Por favor, póngase cómodo». Los minutos se sucedieron. 10, 15. El hombre, que se presentó como Roberto, no mostró impaciencia. En su lugar, me compartió pasajes de su vida en lengua de signos, su etapa como arquitecto, cómo su difunta esposa ejerció la docencia en un centro para personas sordas y cómo criar a un hijo oyente supuso tanto un orgullo como un desafío comunicativo. Yo escuchaba y signaba, traduciendo ocasionalmente cuando algún empleado curioso se acercaba. Sin embargo, la inquietud me carcomía por dentro. Los mensajes de Verónica no cesaban en mi teléfono exigiendo las carpetas para la reunión. Los ignoré. Lo que yo ignoraba era que, desde la balconada de la primera planta,
oculto tras una columna. El propio Miguel Castillo observaba la escena. Veía a su padre conversar conmigo y advertía cómo yo había desatendido mis tareas asignadas para volcarme en atenderle. Transcurrió cerca de una hora. Acompañé a Roberto en un recorrido improvisado por las instalaciones para amenizar la espera. Le mostré los bocetos del departamento de diseño y los carteles de las campañas históricas que decoraban las galerías. Se mostraba fascinado con cada detalle. Al regresar al vestíbulo, Roberto me expresó su gratitud con elegancia. Hoy me has hecho sentir visible, como si formara parte de esto. En ese preciso instante, Verónica irrumpió en el vestíbulo. Sus taconazos resonaron sobre el mármol con determinación, reflejando una severidad contenida. Sofía dijo con voz cortante: «Necesito hablar contigo de inmediato. Llevas más de una hora ausente. ¿Eres consciente de la irresponsabilidad que esto supone para la presentación?» El nudo en mi garganta se apretó. Roberto percibió la tensión y su sonrisa se disipó. Intenté signar un mensaje tranquilizador, pero Verónica se aproximó aún más, reduciendo el tono a un susurro glacial. «Eres una becaria». Las palabras dolieron por su crudeza, pero esta vez no sentí parálisis. Al contemplar la seriedad de Roberto, me invadió la certeza de que haberle dedicado mi tiempo poseía un valor infinitamente superior a cualquier pila de carpetas. «Acompáñame ahora mismo», ordenó Verónica sujetándome del brazo. Entonces, una voz grave y pausada resonó en el vestíbulo. «En realidad, Verónica, necesito hablar yo primero con la señorita Rivas». El tiempo pareció detenerse. En el centro de la estancia se hallaba Miguel Castillo, el consejero delegado, a escasos metros de distancia, observándonos con mirada impenetrable. Las manos de Roberto temblaron al signar mi nombre, mientras los empleados que transitaban por el vestíbulo interrumpían sus pasos. La presencia del máximo ejecutivo en la planta baja resultaba insólita. Verónica se quedó petrificada, liberando mi brazo de inmediato. «Señor Castillo», balbuceó. Yo solo estaba atendiendo a mi padre, interrumpió Miguel con tono sereno pero tajante. Y, por lo que he observado desde arriba, lo ha hecho de manera ejemplar. Un murmullo sutil recorrió la sala. Las miradas se dirigieron hacia Roberto, quien se erguía en su asiento con emoción contenida. Verónica no articuló palabra. Miguel se aproximó con paso firme hasta situarse frente a nosotros. Se inclinó levemente hacia su padre y, ante la sorpresa general, levantó las manos, de forma dubitativa al principio, pero con trazos inconfundibles. Comenzó a signar. «Papá, siento haberte hecho esperar». Los labios de Roberto se entreabrieron con incredulidad. Sus propias manos respondieron con rapidez. «Has estado aprendiendo». Miguel asintió. «Lo estoy intentando. Debería haberlo hecho hace años. No supe que estabas aquí hasta que te vi con Sofía». Me miró brevemente antes de volverse de nuevo hacia su padre. «Hacía mucho tiempo que no te veía sonreír así». La escena resultó conmovedora. El máximo responsable de una corporación multinacional, el ejecutivo respetado por todos, comunicándose en lengua de signos en mitad del vestíbulo, despojado de cualquier altivez. «Pensé que habías olvidado cómo comunicarte conmigo», signó Roberto. «Nunca lo olvidé», respondió Miguel en voz alta, con la emoción contenida, antes de signar de nuevo. «Me he equivocado. Dejé que la distancia creciera entre nosotros, pensando que ser fuerte implicaba aislarme». Roberto se adelantó y tocó el brazo de su hijo con afecto. Segundos después, ambos se fundieron en un abrazo que silenció cualquier murmullo en la estancia. Al separarse, Miguel se dirigió a mí. «Señorita Rivas, nos acompaña a mi despacho». Su tono no admitía objeción.
aunque sus ojos reflejaban respeto. Verónica intentó intervenir. Señor, con el debido respeto. Ella desatendió. Es suficiente, Verónica, sentenció Miguel. Hablaremos más tarde. El trayecto en ascensor hasta la alta dirección transcurrió en silencio. Al abrirse las puertas, su despacho desplegó una panorámica imponente del cielo de Madrid a través de amplios ventanales. El espacio proyectaba sofisticación, aunque conservaba un carácter sobrio. Por favor, tomen asiento, indicó Miguel. En lugar de ocuparlo tras su mesa ejecutiva, se acomodó en un sillón contiguo a su padre. Señor Castillo, lamento si interrumpí la dinámica de trabajo. Comencé a disculparme. Él alzó una mano para frenarme. Hizo exactamente lo que desearía que hiciera cualquier integrante de esta compañía. Hacer que mi padre se sintiera acogido. Algo que yo no he sabido gestionar adecuadamente. Roberto signó con rapidez. Miguel tradujo sus palabras en voz alta. Dice que le recuerdas a mi madre, que posees la facultad de hacer que las personas se sientan visibles. Me mordí el labio, emocionada. Solo actué como me gustaría que trataran a mi hermano pequeño. Él también es sordo. Sé lo doloroso que resulta cuando el entorno ignora a alguien. Miguel se inclinó hacia adelante, analizando la situación con detenimiento. Por ese motivo le he pedido que suba. Lo que ha demostrado hoy evidencia una carencia estructural en nuestra cultura corporativa. ¿Una carencia? Promovemos la inclusión en nuestros discursos y memorias anuales, explicó con amargura, pero no la practicamos en el día a día. Hoy, una becaria de 22 años ha demostrado más humanidad y liderazgo que departamentos enteros. Se produjo un breve silencio. Quiero transformar esta realidad, continuó Miguel, y deseo que me ayude a conseguirlo. Estoy creando un puesto de nueva planta, Dirección de Accesibilidad e Inclusión Corporativa. Diseñará programas, formará a la plantilla y garantizará que Axis aplique de manera real estos principios. Dependerá directamente de mi dirección. El corazón me latía con fuerza. Señor Castillo, soy becaria. Carezco de trayectoria ejecutiva. Posee empatía y determinación, interrumpió con firmeza. Detectó una necesidad que todos pasaron por alto y actuó. Eso define el liderazgo. Roberto me apretó la mano en señal de respaldo. Necesito unos días para asimilarlo. Y valorarlo logré articular. Tómese el fin de semana, asintió Miguel con una leve sonrisa. Pero considere esto. Esta empresa requiere perfiles con su sensibilidad. Y yo también los necesito. El resto de la jornada transcurrió en un flujo de detalles organizativos. Al despedirnos, Roberto me abrazó con afecto signando: le has devuelto la cercanía a mi hijo. Le has aportado algo que ignoraba haber perdido. Esa misma noche contacté por videollamada con mi hermano Dani. Al explicarle la noticia mediante señas, celebró con entusiasmo. ¿Vas a ayudar a más personas como yo en las empresas? Es fantástico, Sofía. Por primera vez en años, me sentí plenamente realizada. El lunes por la mañana, me presenté en el despacho de Miguel con determinación. Acepto la responsabilidad. Aquel día marcó el inicio de una etapa exigente. Asumir la dirección de accesibilidad e inclusión implicó un trabajo metódico. Realicé una auditoría integral de las instalaciones, protocolos y canales de comunicación. Diseñamos sistemas de alerta visual. Incorporamos intérpretes de LSE en los databos. Adaptamos las pautas de diseño accesible y pusimos en marcha talleres grupales de lengua de signos para los empleados, los cuales registraron una alta participación. Incluso Verónica solicitó inscribirse en las sesiones formativas, reconociéndome semanas después. Estaba tan absorta en los plazos que olvidé la dimensión humana del trabajo.
No pretendo incurrir de nuevo en ese error. 6 meses más tarde, el grupo creativo Axis fue galardonado con un reconocimiento nacional por su compromiso con la inclusión laboral. Miguel me cedió la intervención principal en el acto de entrega. Al tomar el micrófono, expresé: la inclusión no consiste en una declaración formal, reside en las personas. Consiste en la decisión consciente de reparar en quien los demás pasan de largo. Eso es lo que verdaderamente transforma las instituciones. En primera fila, Roberto aplaudía, utilizando el signo correspondiente, con una amplia sonrisa. A su lado, Miguel me observaba con la satisfacción de quien ha encontrado el camino correcto. Y, por primera vez, en mucho tiempo, comprendí que mi voz y mi silencio habían encontrado su verdadero sentido. ¿Qué habrías hecho tú en mi posición? ¿Habrías acatado las normas por temor a repercusiones laborales o habrías asumido el riesgo por atender a una persona desorientada? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este relato ha sido de tu agrado, te invito a darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para conocer nuevas historias.